Hola, hola, bienvenidos a Más Humano, el podcast donde hablamos de bienestar, salud mental y tecnología con conciencia y propósito. Hoy cerramos nuestra segunda temporada con un episodio muy especial porque queremos traer aquí una historia real que nos muestra que la tecnología precisamente no es solamente innovación, no es solamente datos, sino que también puede transformar vidas y ser mucho más humana. Por eso hoy traemos a un invitado muy especial. Su nombre es Gustavo Bustillo, él es docente, es creador de contenido educativo en YouTube y una persona que ha convertido un poco un diagnóstico de Parkinson precisamente en una oportunidad para poder reinventarse, para poder inspirar y sobre todo conectar con otros a través de lo digital. Así que bienvenido Gustavo, muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí. Cuéntanos un poco de ti y un poco también de tu canal de YouTube. Muchísimas gracias. Estoy muy honrado de estar en este lugar. Pues te puedo contar que el canal de YouTube apareció gracias a la pandemia. Porque cuando ocurre la pandemia, nos quitaron las pizarras, los libros de texto, los marcadores, nos quedamos sin nada. Y yo, con el Parkinson que me hacía ser lento. Entonces digo, ¿cómo puedo dar clases? Y se me ocurrió la plataforma de YouTube y empecé a hacer todas mis clases en YouTube. Y eso me facilitaba las cosas, porque a través de los videos los alumnos podían ver las mismas explicaciones que daba en clase. Y fue genial. Bueno, a tal grado que en un par de años generé casi 1,200 videos. Wow, es demasiado contenido que has venido creando precisamente en este canal y bueno, ya más adelante vamos a profundizar un poco sobre de qué se trata el canal y que nos cuentes un poco más de esto. Quisiera empezar un poco con una pregunta en torno a ese Parkinson que tú nos comentas, a esa situación que viviste en cierto momento de tu vida. Y quisiéramos saber cómo fue un poco ese momento en donde recibiste ese diagnóstico, tal vez qué pasó por tu mente, qué te motivó entonces un poco a seguir adelante de una forma muy positiva y viéndolo como una oportunidad. Bueno, todo comenzó en octubre del 2013, se me empezó a dormir el brazo. Tenía 45 años. Y pues al cabo de un par de meses más ya tenía dormido toda la parte izquierda de mi cuerpo. Empecé a visitar médicos y nadie pudo darme a ciencia cierta que era mi dolencia. Hubo doctores que me querían meter una cánula desde la ingle al cerebro para saber qué era lo que tenía, pero el seguro no me cubría ese costo porque era evaluativo. Y yo no tenía ese dinero. Entonces decidí vivir con mi discapacidad. 5 años estuve así hasta que visité al doctor Alan Álvarez, que con 10 minutos que me vio, él me supo diagnosticar y me dijo, tú tienes Parkinson. Cuando él me dio esa noticia, yo no lo podía creer. ¿Cómo le tienes Parkinson? Y no hay un examen que lo pruebe. Pero si el medicamento te favorece, entonces eso va a confirmar que tienes Parkinson. Y me dieron el medicamento y empecé a tomarlo y empecé a recuperar movilidad. Ok, bueno, qué valioso que, claro, ha sido todo un proceso, me imagino, de búsqueda entonces de ese diagnóstico, de poder también adaptarte a tal vez un nuevo estilo de vida, a poder entonces, digamos que convivir un poco con esta enfermedad. Pero aquí, digamos, nos llama mucho la atención y ya empezaste un poco desde el inicio a contarnos cómo surgió ese canal. Y es que tú en este caso usaste también esa tecnología como una aliada, ¿no? Nuestro propósito aquí en este podcast y en estos episodios de esta temporada que hemos venido hablando de tecnología es precisamente ver cómo la tecnología se convierte en un aliado para nosotros, donde entonces le sacamos provecho, donde vemos un poco esta parte bien positiva de la tecnología. Y
tú eres un claro ejemplo de que le sacaste mucho provecho entonces a esto precisamente para poder inspirar a otros, para poder también reinventarte de alguna forma, siendo muy resiliente. Entonces, cuéntanos un poco más de este canal, en qué consiste, a quién va, porque tal vez surgió, ya nos contaste un poco que fue en la pandemia como una forma de reinventarse, pero tal vez a qué público va dirigido o por qué entonces surgió esta idea y la continuaste, también la mantienes hasta ahora. Bueno, en un principio era para servicio de mis alumnos, porque como te digo, la pandemia nos quitó la pizarra, nos quitó el libro de texto y nos quitó los marcadores. Entonces quedé sin nada. Entonces, una vez que la pandemia fue superada, pues ya daba las clases presenciales otra vez con pizarra, libro y marcador. Pero los alumnos tenían la posibilidad de replicar la misma clase que ya estaba grabada, porque yo la grabé toda, de todas las clases que imparto en mi universidad y en el colegio al que asisto, en el que trabajo. Entonces el alumno puede replicar la misma explicación en el canal de YouTube. Eso ha sido genial. Es más, hasta yo personalmente pienso que cada docente debería tener su canal de YouTube. Pero es cuestión de perspectiva, ese es mi pensar. Porque le ayuda al alumno el saber que tiene un backup disponible con la misma información que recibió en su aula. Claro que sí, es maravilloso porque es un recurso adicional que también tú como maestro pues lo tienes a disposición, que es una herramienta entonces que también le va a facilitar la vida a esos alumnos y a todas las personas en general que se puedan acercar y que puedan llegar a tu canal, ¿no? Algo que me comentabas cuando estábamos conversando antes del episodio era que tenías mucho amor a las matemáticas, que tu objetivo también era poder transmitirle a los jóvenes la importancia y esa pasión precisamente por lo que es la matemática. Entonces quisiera que nos contaras un poco acá más sobre eso, por qué ha venido esa pasión. Ya digamos que tienes bastante experiencia en ese sector educativo, en ese sector de la docencia, pero ¿por qué ha venido tal vez esa motivación de inspirar a otros a través de las matemáticas? Bueno, lo que sucedió es que cuando entré al negocio de la educación, noté que muchas personas temían a las matemáticas. Entonces yo quise indagar sobre por qué ese temor. Pues investigando, preparándome, porque en la universidad donde estoy tengo que estarme preparando continuamente, aprendiendo pedagogía, andragogía, técnicas de enseñanza en línea, presenciales. Fui comprendiendo que se necesita tener un ambiente propicio para el aprendizaje. Si ese ambiente propicio es estorbado por el estrés excesivo, la persona difícilmente va a aprender. Y entonces empecé a estudiar sobre el proceso de aprendizaje, que el ser humano aprende por repetición. Entonces, hay un proceso en el que el alumno empieza a hacer ejercicios de matemáticas, se equivoca, entonces vuelve a hacer prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que lo asimila. Pero muchos maestros cometimos el error de satanizar el error y le decíamos a nuestros alumnos: te volviste a equivocar, ya sabías que iba a fallar, nunca vas a aprender. Entonces el alumno empezó a ver el error como algo malo, cuando el error era parte de su proceso de aprendizaje. ¿O cómo crees? ¿Existirá alguien que aprendiera a manejar bicicleta sin caerse y darse un raspón? No, porque para aprender hay que equivocarse. Entonces, eso me hizo ver que yo tenía que crear el ambiente para mis alumnos, para que ellos tuvieran la confianza de preguntar, por insignificante que fuese su pregunta. Y yo con mucha paciencia respondérselo.
Y poco a poco así fui generando ese ambiente que los alumnos fueron asimilando positivamente, y aunado a eso que tenía el canal, fue genial, un boom genial. Claro, allí creo que fue también aprovechar un poco ese canal para poder seguir transmitiendo esa pasión por la matemática, esa paciencia, como tú dices, esa comprensión también de ese proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, qué maravilloso. Y aquí también, digamos que pensando un poco en esa tecnología, precisamente como ese puente, quisiéramos preguntarte cómo o qué papel pues ha jugado la tecnología en tu salud emocional, en tu propósito de vida, teniendo en cuenta que igual tienes ese canal de YouTube, que igual en el día a día en tu trabajo como docente también entonces das esas clases en línea y necesitas pues la tecnología para poder comunicarte con tus alumnos y en general con otras personas. Entonces, ¿cómo ha sido ese papel de la tecnología actualmente en tu vida? Ok. La tecnología ha sido vital, porque una persona desocupada se deprime. Si yo no estuviera ocupado con la tecnología, creando videos, escribiendo, haciendo técnicas de estudio, todo ese tiempo estaría pensando en qué desgraciado soy, tengo Parkinson. Tan joven, porque el Parkinson generalmente da a las personas de la tercera edad y a mí me dio a los 45 años. Entonces, la tecnología fue como una terapia mental que me hizo sentirme útil a pesar de mis imposibilidades. Porque para mí, abrocharme este botón es imposible, o estos botones. A mí me ayudan a cambiarme porque estos botones no los puedo operar. Ponerme los calcetines es un verdadero dolor de cabeza. Pero como en la computadora y el escribir ahora con esos dictadores de voz, me resulta genial. Los correctores ortográficos también. Entonces he utilizado la tecnología para superarme por encima del Parkinson, y me ha facilitado mi forma de desarrollar la docencia y ha sido bien recibida por mis alumnos. Qué inspirador eso que nos comentas, porque claro, esa tecnología entonces te ayuda a mantenerte, lo que tú mencionas, motivado, activo, conectado también con las personas que están al otro lado entonces de la pantalla, del video que pones en YouTube y bueno, en general de esta tecnología, ¿no? Así que qué valioso. Y también quisiéramos saber un poco qué retos has tenido en medio de esta creación del canal de YouTube, de entonces mantener el canal, de en general en tu día a día, qué retos un poco sobre esa tecnología has tenido. No tal vez retos técnicos, pero tal vez retos emocionales, incluso físicos en esa creación pues digamos que de contenido a través de esta tecnología digital. Sí, pues realmente el primer gran reto al que me enfrenté fue mi timidez. Cuando grabé mi primer video, me dio una pena verme en una cámara que pensé que no iba a lograr superar esa pena. Y entonces los primeros videos los miraba tan fatales. Entonces, pero poco a poco empecé a superar esa timidez. Y ahora ya no me da pena hablar frente a una cámara, porque YouTube me enseñó a hacer eso. Y adicional a eso, también, el ir aprendiendo nuevas tecnologías. Por ejemplo, ahorita que ya está de moda la IA, ahí voy de a poco aprendiendo e incorporando lo que puedo en el proceso de aprendizaje de mis alumnos. Porque los alumnos sí manejan ChatGPT, sí manejan todas esas IA que existen, pero yo voy aprendiendo despacio. Entonces, pero va a llegar el día en que voy a tener automatizado mi clase. Justo esto también te quería preguntar y comentar, cómo ha sido ese papel de la inteligencia artificial que actualmente está muy activa, que entonces precisamente ese público joven al que tú te diriges
lo tiene ya en su día a día para todas las actividades que hacen. ¿Cómo tal vez has venido involucrando la inteligencia artificial o cómo la ves? Porque me mencionabas ahorita y recordaba un poco el tema de los... de que tú entonces hablas y entonces te transcribe un poco eso que estás intentando decir precisamente a modo de facilitarte. Y hay muchos, precisamente, inteligencias artificiales que nos ayudan también a generar muchos más procesos similares que nos van a automatizar y nos van a hacer mucho más fácil la vida. Entonces, ¿cómo crees aquí que este papel de la inteligencia artificial te va a ayudar también a ti y le va a dar como un algo adicional a esa tecnología digital que ya has venido manejando? Es que la inteligencia artificial tomaría mi lugar en esas actividades que a mí se me dificultan por causa de mi Parkinson. Por ejemplo, escribir a mí se me dificulta mucho. Entonces, puedo crear un avatar mío con mi voz para hacer desaparecer el Parkinson, por lo menos en los videos. Y de esa manera, el alumno recibe de forma íntegra la información que necesita y queda satisfecho porque aparte de recibirla, va a quedar grabada en la plataforma. Garantía total. Ok, claro, digamos que aquí le va a dar también entonces ese toque muy innovador a tu canal de YouTube y estoy segura que eso no está muy lejos, que pronto entonces vas a poder involucrarla, integrarla mucho más precisamente para seguir manteniendo este canal activo. Y bueno, aquí también queremos un poco hacerte saber que esa historia, cuando yo conocí la historia, me inspiró un montón porque claramente no todas las personas tienen las mismas herramientas de resiliencia para poder ver una situación como esta como una oportunidad, para poder afrontarla de una forma tan positiva. Y aquí también entonces queremos que ese público se pueda inspirar, que entienda un poco que esa tecnología no es el fin, sino es un medio, que es una herramienta que nos sirve precisamente para crear oportunidades, para ser nuestra aliada y generar entonces cosas maravillosas. Y quisiéramos aquí que nos ayudaras con tal vez algún consejo que le dirías a alguien que tal vez está enfrentando una situación similar, que tiene ahorita un reto personal y que tal vez no sabe por qué camino ir. Ok, yo le diría, me dirijo a cualquier persona del mundo en cualquier situación difícil con la que se encuentre, que no se rinda, que no se desespere, que tome control de su vida, que no haga el papel de víctima, que haga el papel de héroe, de su héroe propio, que se rescate a sí mismo y que de esa forma puede salir adelante junto con los suyos. Y si necesita ayuda, pues habemos en este mundo varias personas que hemos pasado por esas experiencias y creo que cualquiera que haya pasado por esta experiencia está con la disponibilidad de ayudar a cualquiera que está empezando a pasarla. Busca ayuda si lo necesita. Ese sería mi consejo. Súper, muchas gracias, Gustavo. Creo que muy importante lo que tú mencionas de poder tener ese control de la vida, de poder entonces también buscar las herramientas que me funcionen. En este caso tú encontraste la tecnología y tal vez hay personas que pueden encontrar otras herramientas que también les puedan funcionar y puedan entonces ser sus aliados para afrontar este proceso. También digamos que pasándome un poco a esa parte de ese entorno digital, aquí en estos episodios intentamos ver un poco esos aspectos positivos y también negativos de lo que implica estar en medio de esa parte digital, de una tecnología, en este caso de un canal de YouTube, porque a veces entendemos que tal vez en cierto punto las redes sociales e incluso esa misma tecnología digital y estar conectados todo el tiempo nos puede generar o nos puede ser un poco o resultar un poco abrumador en cierto punto. ¿Cómo manejas tú ese equilibrio entre el crear contenido, entonces la docencia general en la universidad, en la escuela, entonces donde nos mencionas, en el cuidar tu salud física, emocional y no caer de pronto en ese agotamiento o en esa hiper
conectividad que a veces nos resulta un poco complicada de manejar. Sí, realmente es complicado, porque como te dije, en los primeros años creé 1200 videos. A veces me despertaba a medianoche con una idea y me ponía a hacerla. Y eso me empezó a generar problemas en casa. Pero lo que se requiere es ser disciplinado. Tomar horarios para el manejo de estas situaciones, porque si no, te puede tomar el control, te puede absorber tu vida y puedes vivir en una virtualidad incierta y estar tan lejos de los que tienes cerca y estar tan cerca de los que tienes lejos. Entonces, creo que hacer horarios para atender estas plataformas y estas tecnologías es lo mejor. Y la noche se respeta. Ok, qué valioso. Entonces, respetar mucho ese descanso, como tú mencionas, poner y establecer rutinas, establecer límites de horario, creo que es algo de lo que también ya hemos hablado y que funciona para otros episodios, pero que son realmente recomendaciones muy valiosas y que aplican entonces, como vemos, para muchas cosas también. Así que muchas gracias, Gustavo, también por esas recomendaciones. Y ya para cerrar, quisiera que nos contaras un poco qué aprendizaje te deja y te ha dejado este camino, un aprendizaje que tal vez quisieras compartir con todas estas personas que te van a ver, te van a escuchar a través de nuestro podcast. Ok, el Parkinson me enseñó, bueno, yo no deseaba tener Parkinson, es más, si me hubieran preguntado si quería tener Parkinson, me hubiera dicho que no. Pero el Parkinson me ha enseñado que lo valioso de una persona no está fuera de la persona, está dentro. Gustavo Bustillo sigue estando aquí. Yo soy Gustavo Bustillo, que me miro raro al caminar, que a veces tiendo a perder el equilibrio, pero yo sigo siendo yo, sigo estando aquí. Y eso quiero que la gente reconozca. Que reconozca al Gustavo Bustillo que siempre he sido. Eso me ha enseñado el Parkinson. Qué inspirador todo eso que nos comentas, y creo que eso es muy importante porque entre esta parte tecnológica a veces perdemos mucho ese toque humano. Y por eso también queríamos traer este episodio tan inspirador, porque sentimos que esa resiliencia que tú nos estás mostrando y nos compartes y has tenido durante todo este proceso es una muestra de que a pesar entonces de ciertas situaciones tenemos que seguir siendo humanos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tu participación, por traernos toda esa sabiduría también y ese aprendizaje en estas situaciones y en ese día a día que has venido viviendo desde hace bastantes años. Así que muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos en este episodio, en este cierre de temporada. Nos encanta cerrar esta temporada con ese toque bien auténtico, bien poderoso, bien inspirador, para que veamos entonces que la tecnología, si se usa con propósito, si se usa con conciencia, claramente nos puede ayudar a generar cosas muy positivas y nos puede ayudar a cambiar vidas. Así que, Gustavo, muchísimas gracias. Muchas gracias también a todas las personas que nos escuchan, que llegan hasta acá, que en episodio tras episodio nos han venido acompañando en esta segunda temporada, y esperamos también tener a Gustavo en una tercera temporada en donde hablemos un poco más de inteligencia artificial, en donde tal vez él nos cuente un poco más a detalle sobre esas experiencias. Y prepárense porque esa tercera temporada va a estar llena de mucha información valiosa, de muchos invitados también poderosos, de temas que nos van a funcionar un montón. Y recuerden estar muy pendientes de nuestras redes sociales, de seguirnos en nuestras redes sociales como @mashumano_podcast. Estamos en Instagram, en YouTube, en Spotify y también en LinkedIn. Así que muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Adiós. Sé nuestro invitado en Más Humano. Para participar, por favor, envíanos tu nombre, una foto, tu contacto y tu rol. Confirma tu participación en mashumano@experenta.com.